Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una actriz que me tiene fascinada, alguien que siento que merece ser analizada con más profundidad, la talentosa Demet Özdemir. Y no solo vamos a hablar de sus logros en la pantalla, sino que vamos a desentrañar esa dura carga que no puede esconder, como dice el título. Ya saben que me encanta bucear en la vida de las celebridades, investigar más allá de las portadas de revistas y las alfombras rojas. Me interesa descubrir lo que hay detrás de la fama, de esa fachada aparentemente perfecta. Y con Demet siento que hay mucho que analizar, mucho que entender. Esta mujer, con su sonrisa contagiosa, su energía arrolladora y su innegable talento, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y, más recientemente, Anfara, Mi Nombre es Farah, demostrando una versatilidad actoral que la ha consagrado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que ilumina la pantalla? ¿Qué desafíos enfrenta esta mujer, a pesar de su éxito y reconocimiento? ¿Cuál es esa dura carga que, por más que intente, no puede ocultar? Así que prepárense porque hoy vamos a explorar el universo de Demet Özdemir, profundizando en sus éxitos, sus desafíos, sus amores y desamores, y sobre todo, en esa faceta más personal que la hace tan auténtica y cercana a nosotros, sus fans. Y antes de empezar, no puedo dejar de recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si son amantes del mundo de las celebridades y quieren estar al día con todas las novedades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y denle un buen like a este vídeo si les está gustando hasta ahora. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan de estos análisis. Ahora sí, vamos al tema. Demet Özdemir nació en İzmit, Turquía, el 26 de febrero de 1992. Desde muy joven demostró una pasión innata por el arte en todas sus formas, especialmente por el baile. Antes de conquistar la pantalla como actriz, Demet se ganaba la vida como bailarina, participando en videoclips de artistas famosos y en programas de televisión. Esta experiencia le brindó una base sólida en el mundo del espectáculo, la disciplina necesaria para triunfar y, sobre todo, le permitió desarrollar su talento para la interpretación. Fue esa pasión por el mundo del entretenimiento lo que la impulsó a probar suerte en la actuación. Y vaya que le funcionó. Su camino hacia la fama comenzó con pequeños papeles en series, pero su gran oportunidad llegó con Kurt Seyit ve Sura, Kurt Seyit y Sura, donde interpretó un papel secundario que le permitió dar a conocer su talento al gran público. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera fue Erkencikus. Esta serie, emitida entre 2018 y 2019, la catapultó al estrellato internacional. Su química con el actor Can Yaman, el protagonista masculino, fue absolutamente electrizante. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, conquistando a audiencias de todo el mundo y generando una verdadera Demetmanía. Fue en ese momento, creo, cuando Demet comenzó a experimentar de cerca la presión de la fama, el escrutinio constante de los medios de comunicación y del público, y sobre todo, el peso de ser una figura pública. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet demostró que no era solo una cara bonita. Continuó cosechando éxitos con series como Doğduğun Ev Kaderindir. En esta serie, basada en la novela Kamdaki Kazeta de Gülseren Budaykolu, Demet asumió un rol mucho más dramático y complejo, interpretando a una mujer que ha sufrido una infancia difícil y que busca encontrar su lugar en el mundo. La serie fue un éxito rotundo, demostrando la versatilidad actoral de Demet y su capacidad para interpretar personajes con diferentes matices. Recientemente, Demet ha vuelto a encantar a la audiencia con su interpretación en Anfara, una serie de acción y drama donde interpreta a una madre soltera que debe proteger a su hijo. En esta serie, Demet demuestra una vez más su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y su habilidad para conectar con el público. La serie ha sido muy bien recibida tanto por la crítica como por el público, consolidando a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar de todo este éxito, hay algo que, como les decía, no se puede esconder. Y es que detrás de esa sonrisa radiante y esa actitud positiva, Demet ha tenido que lidiar con una serie de desafíos personales que han marcado su vida y su carrera. Uno de los más evidentes y comentados es su vida amorosa, que ha estado constantemente bajo el foco mediático.
Su relación con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco, fue muy publicitada y seguida de cerca por los medios y el público. La pareja se casó en agosto de 2022, en una espectacular ceremonia que fue todo un acontecimiento. La boda, llena de glamour y felicidad, fue un reflejo del amor que sentían ambos. Sin embargo, la alegría duró poco. Tras 8 meses de matrimonio, la pareja decidió separarse. La noticia, aunque se anunció de forma amistosa y respetuosa, fue un golpe duro para Demet. Si bien la separación se atribuyó a incompatibilidades y diferencias irreconciliables, el impacto emocional en Demet fue evidente. Se reflejó en su mirada, en su forma de expresarse en entrevistas y en sus redes sociales. Aunque intentaba mostrarse fuerte y optimista, había una tristeza subyacente que era imposible de disimular. Esta experiencia, sin duda, se suma a la dura carga que Demet debe llevar. La presión de los medios, las expectativas del público, el constante escrutinio sobre su vida privada, todo eso es un peso enorme de sobrellevar. Y a veces tendemos a olvidar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con problemas, con miedos e inseguridades. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a equivocarse, a sufrir, a tomarse su tiempo para sanar, a vivir su vida privada sin que esté expuesta al juicio público. Otro aspecto crucial que creo que forma parte de esa dura carga, es la constante necesidad de ser perfecta. En la industria del entretenimiento, la imagen es un elemento fundamental. Las actrices como Demet se ven sometidas a una presión constante para mantener una apariencia impecable. Deben cuidar su físico, estar siempre a la moda, cumplir con las expectativas del público, lo que implica una gran exigencia consigo mismas. Esto a menudo se traduce en una falta de libertad para ser uno mismo, para mostrarse vulnerable y auténtico. La perfección es una meta inalcanzable y la búsqueda constante de la misma puede generar ansiedad y estrés. Además, la fama trae consigo la crítica constante, los comentarios malintencionados en redes sociales, el ciberacoso y, en general, la exposición a la negatividad. Las redes sociales, aunque permiten conectar con nuestros ídolos, también pueden ser un terreno fértil para el odio y la crueldad. Es fácil esconderse detrás de una pantalla y lanzar comentarios hirientes sin pensar en el impacto que pueden tener en la vida de la persona que los recibe. Demet, como figura pública, es vulnerable a este tipo de ataques, y debe aprender a lidiar con ellos, lo que sin duda es un desafío. Demet, a pesar de todo, ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ha sabido sobreponerse a las adversidades, aprender de sus errores y seguir adelante con su carrera. Su capacidad de reinventarse, de mantenerse firme ante las críticas y de continuar brillando, es algo que la hace admirable. Es una mujer que, a pesar de los desafíos y las dificultades, sigue luchando por sus sueños, por su felicidad y por ser fiel a sí misma. En sus entrevistas, Demet ha demostrado ser una persona muy sensible y empática. Siempre ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, animando a sus seguidores a buscar ayuda profesional si la necesitan, a hablar de sus problemas y a no tener miedo de mostrarse vulnerables. Este es un mensaje muy valioso, especialmente en una sociedad donde la salud mental a menudo se estigmatiza. Demet, con su ejemplo, está rompiendo tabúes y contribuyendo a crear una sociedad más comprensiva y empática, donde el bienestar emocional sea una prioridad. Además de todo esto, también creo que la carga que Demet no puede esconder se debe, en parte, a la gran responsabilidad que siente hacia sus fans. Demet es consciente del impacto que tiene en la vida de sus seguidores, especialmente en las jóvenes. Sabe que es un modelo a seguir, y eso implica una gran responsabilidad. Debe cuidar lo que dice, lo que hace y la imagen que proyecta. Tiene que ser consciente de que sus acciones pueden influir en la forma en que otros se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. Esto, sin duda, es un factor que puede generar estrés y presión adicional. Pero a pesar de todo, Demet no ha perdido su esencia. Sigue siendo la misma mujer sencilla, cercana, amable y talentosa que conquistó nuestros corazones desde el principio. Mantiene su sonrisa, su energía positiva y su amor por la vida. Esa autenticidad es lo que la hace tan especial y lo que la ha mantenido conectada con sus fans a lo largo de los años. En definitiva, creo que la dura carga que Demet Özdemir no puede esconder es el peso de la fama, la presión mediática, las expectativas del público, las críticas, los problemas personales, la responsabilidad hacia sus fans y, en general, la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo se expone públicamente y es objeto de juicio. Es un peso que, aunque la ha afectado,
la ha fortalecido y la ha convertido en la gran mujer que es hoy. Su resiliencia y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades son un ejemplo para todos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la principal lección es la importancia de la empatía. Debemos recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con problemas, con miedos, con sueños. Debemos ser más respetuosos con su privacidad, no juzgar sus decisiones y apoyar su felicidad, sin esperar nada a cambio. Debemos entender que todos, incluso las personas que admiramos, tienen derecho a equivocarse, a ser imperfectos y a tomarse el tiempo necesario para sanar. También es fundamental aprender a gestionar la presión social. Debemos dejar de preocuparnos tanto por lo que los demás piensen de nosotros, y centrarnos en ser felices, en ser fieles a nosotros mismos. Debemos aprender a cuidar nuestra salud mental, a pedir ayuda si la necesitamos y a no tener miedo de mostrarnos vulnerables. Es importante recordar que la perfección no existe, y que la autenticidad es mucho más valiosa que cualquier imagen superficial. Y por supuesto debemos apoyar a nuestros ídolos, pero de una manera sana, respetuosa y constructiva. Debemos celebrar sus éxitos, comprender sus errores y sobre todo, desearles lo mejor. Debemos recordar que el apoyo incondicional es un regalo invaluable, y que todos necesitamos sentirnos aceptados y valorados por lo que somos, no por lo que aparentamos ser. En resumen, hemos explorado la vida de Demet Özdemir, hemos analizado los desafíos que enfrenta como figura pública, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el cuidado de la salud mental y la autenticidad. Hemos visto cómo la fama puede ser una carga pesada, pero también cómo la resiliencia, el talento y la autenticidad pueden ayudar a superarla. Hemos aprendido que detrás de la sonrisa radiante se esconde una mujer fuerte y sensible, que enfrenta los desafíos de la vida con valentía y determinación. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la vida de Demet Özdemir y sobre la importancia de ser más empáticos con las personas que admiramos. Espero que este análisis haya sido de su agrado, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta talentosa actriz. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantó compartir esta reflexión con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más admiran de Demet Özdemir? ¿Qué otros aspectos de su vida les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la empatía es la clave para un mundo mejor.